Buenas y bienvenidos una vez más a una nueva videoclase correspondiente en esta oportunidad al temario de cirugía general impartida a los estudiantes de la Universidad de los Andes, en las que estaremos conversando sobre las patologías que asientan sobre una de las glándulas más importantes del cuerpo y cuyas hormonas activan el metabolismo energético, incrementan el consumo calórico y regulan el crecimiento y maduración de los tejidos. Mi nombre es Carlos Nieves y estas son patologías benignas de la glándula tiroides. En el estudio básico de las patologías tiroideas en función de la sospecha clínica, pueden utilizarse las pruebas anatómicas que permiten conocer la estructura y la morfología de la glándula, las pruebas funcionales para determinar el grado de producción de hormonas tiroideas y por último las pruebas inmunológicas a través de la detección de anticuerpos producidos en contra de la glándula. El primer estudio anatómico es a través de la ecografía tiroidea, que es importante pues permite revelar la presencia de nódulos y sus características, como la vascularización o los componentes sólidos o quísticos que pueden ser sugerentes o no de malignidad. Algunos de los parámetros ecográficos a valorar es el tamaño y el número de las lesiones, la forma y los márgenes de los mismos y la ecogenicidad. Fíjense que los ecos se presentan en escala de grises que va desde el negro o el anecogénico, como los líquidos representados por los vasos sanguíneos, y la vía aérea superior como la tráquea, hasta el blanco o el hiperecogénico como los huesos o algunos tejidos fibrosos. La presencia de calcificaciones que se presentan como lesiones hiperecogénicas con densidad hueso, el patrón de vascularización valorable a través del ecodoppler y la presencia o no de infiltración extraglandular. En la imagen de la derecha observamos los lóbulos tiroideos en un corte longitudinal, tanto el derecho como el izquierdo, unidos a través del istmo con ecogenicidad normal. Para interpretar de forma correcta una ecografía debemos tener claro algunos conceptos importantes, debido a que las imágenes ecográficas que se obtienen de un órgano varía según el grado de mayor o menor densidad que esté presente. La terminología para interpretar una imagen ecográfica independientemente del órgano es la siguiente. Tenemos estructuras isoecogénicas. Iso significa igual, de manera que es aquella estructura que se presenta con la misma densidad del parénquima del órgano en estudio. Tenemos estructuras hiperecogénicas que se refieren a imágenes producidas por órganos que reflejan todos o casi todos los ultrasonidos y se observan blancos en la pantalla del monitor. Ejemplo de esto tenemos el tejido óseo, el tejido fibroso, cálculos y las calcificaciones, como la que observamos en la imagen adyacente, que se manifiesta como puntillos blancos, en este caso en un nódulo tiroideo visto por ecografía. Luego tenemos estructuras hipoecogénicas, que son imágenes originadas en tejidos blandos que reflejan parcialmente el haz del ultrasonido, apareciendo ecos de baja intensidad, los cuales van a originar un gris un poco más oscuro que el parénquima que lo rodea, sin llegar al negro total o al anecogénico. Por último tenemos estructuras anecogénicas, que son imágenes producidas por estructuras que no reflejan, sino que transmiten las ondas a través de la misma. Se observan entonces negras en la pantalla del monitor y son típicas de los líquidos como la vejiga, quistes o los vasos sanguíneos. Para concluir, podemos decir que la ecografía tiroidea es imprescindible en el estudio del bocio y de los nódulos tiroideos. Entonces es importante en el estudio del hipertiroidismo, no estando indicada en el estudio del hipotiroidismo. Acá observamos una ecografía tiroidea de un paciente con enfermedad de Graves, donde destaca el aumento difuso de la glándula con áreas de hipoecogenicidad, es decir, con un gris un poco más oscuro, sin llegar al anecogénico o al negro total, respecto al gris del parénquima de la glándula que lo rodea. La segunda prueba anatómica a realizar es a través de la punción aspiración con aguja fina, también conocida como PAF, que es una técnica mediante la cual se obtienen células sueltas o en pequeños grupos de lesiones tiroideas visibles mediante técnicas de imagen como nódulos o tumoraciones bien definidas en la ecografía, pinchando las lesiones tiroideas a estudio una o varias veces con una aguja intramuscular con o sin sistema de vacío asociado. Esta técnica es importante pues permite revelar las características histológicas de la lesión en estudio, estando indicada en el estudio de los nódulos tiroideos, no en el bocio ni en el hipertiroidismo o hipotiroidismo.
En el contexto de las pruebas funcionales tenemos el estudio de los valores de las hormonas producidas por la hipófisis y por la glándula tiroides, indicada ante el estudio de cualquier alteración tiroidea tanto funcional como anatómica para determinar la existencia o no de alteración funcional tiroidea. Recordemos que el 100% de la T4 y el 20% de la T3 libre son producidas por la tiroides, procediendo el 80% restante de la T3 de la conversión periférica de T4. Por su parte, la TSH es producida por la hipófisis, cuyos valores normales van de 0,5 a 5 unidades internacionales litros, siendo esta la prueba más importante debido a que permite clasificar dichas afectaciones en EU, hipo o hipertiroideas en función de la disminución o aumento de estas hormonas, es decir, de la TSH, la T4 y de la T3 libre, muchas de las cuales son objeto de estudio de la clase del día de hoy, como la enfermedad de Graves, la tiroiditis Hashimoto o el bocio multinodular tóxico, algunas de las cuales tienen resolución quirúrgica. Continuamos con la gammagrafía tiroidea, que también forma parte del arsenal de pruebas funcionales que detectan la síntesis de hormonas tiroideas y no su liberación, estando esta indicada en pacientes con nódulos sospechosos y TSH baja en sangre. Además, algunas de sus aplicaciones que permite detectar nódulos y su condición, valoración funcional de la glándula, masas tiroideas ectópicas, la evaluación pre y postiroidectomía por CA, seguimiento post-tratamiento médico y la búsqueda de metástasis. El radioisótopo que ha sido más frecuentemente usado es el iodo 123 y actualmente el tenesio 99, que se unen a las células foliculares productoras de hormonas tiroideas y en función de su producción tenemos un tiroides isocactante o normal cuando todo el parénquima es responsable de la síntesis tanto de T3 como de T4, por lo que es una glándula eufuncionante. Se habla de una gammagrafía caliente cuando la glándula es hiperfuncionante, es decir, a mayor producción hormonal, mayor captación del radioisótopo, como sucede por ejemplo en el hipertiroidismo. Y gammagrafía fría en casos de segmentos glandulares hipofuncionantes o no productores que por lo general sugieren malignidad. La gammagrafía tiroidea entonces es útil en el estudio del hipertiroidismo, donde vamos a observar captación alta o una gammagrafía caliente. A diferencia de lo que se observa en una tiroides normal, fíjense cómo la captación del radioiodo es homogénea en todo el parénquima, está abolida en la tiroiditis y en patologías que cursan con hipertiroidismo clínico como la enfermedad de Graves y en el adenoma hiperfuncionante, vemos como hay una hipercaptación del radioiodo, también conocida como una gammagrafía caliente. El último estudio o prueba es la prueba inmunológica a través de la detección de anticuerpos. Tenemos varios tipos de anticuerpos, entre ellos los antimicrosomales o antiperoxidasa, como la ATPO o la antitiroglobulina o ATG. Tenemos también aquellos anticuerpos dirigidos contra el receptor de TSH, como el TSI, TSAB, el TSH, la TB2, el TRAP y el TRAC, que pueden aparecer en personas sanas, sobre todo en edad avanzada, pero por lo general estos anticuerpos suelen aparecer en pacientes con enfermedades autoinmunes, como la enfermedad de Graves, la tiroiditis de Hashimoto y la tiroiditis silente. Antes de entrar en materia con las patologías netamente benignas de la glándula tiroides, es importante comenzar con una que puede clasificarse como benigna o maligna en función de los resultados de estudios como la PAF o la ecografía tiroidea. Estamos hablando del nódulo tiroideo que puede definirse, según la Asociación Americana de Tiroides, como cualquier crecimiento anormal de las células tiroideas, formando un tumor dentro de la glándula. Se trata entonces de una lesión intratiroidea radiológicamente distinta del parénquima que lo rodea. Los nódulos tiroideos comprenden una serie de trastornos que pueden ser muy diferentes entre sí, siendo los tumores endocrinos más frecuentes, que van desde tumores benignos hasta aquellos que tienen un potencial maligno, como lo es el cáncer de tiroides. En la evaluación inicial de los nódulos tiroideos es importante conocer la historia de este, si ha tenido una aparición reciente, si el crecimiento ha sido lento o rápido, la consistencia dura o irregular, si tiene nula movilidad a la exploración o si se acompaña de adenopatías regionales, el sexo y la edad y la historia familiar de patologías tiroideas recientes.
Bien, la naturaleza histológica de los nódulos tiroideos revela en la gran mayoría un patrón quístico o sólido o bien un nódulo coloide, los cuales representan diversas etapas en la formación de estos nódulos. Solo el 30% de los mismos muestra una mezcla de ambos componentes, es decir, de componentes sólidos y de componentes quísticos. Fíjense cómo más del 95% de los mismos representan lesiones benignas, dentro de las que encontramos los adenomas foliculares, el nódulo coloide, la tiroiditis linfocítica crónica, también conocida como tiroiditis de Hashimoto, tiroiditis granulomatosa aguda, también conocida como tiroiditis de Quervain, y causas más raras de lesiones benignas que se manifiestan como nódulos tiroideos, como las infecciones de quistes epiteliales por bacterias o hongos como la tuberculosis, y enfermedades infiltrativas como la sarcoidosis o la amiloidosis. Menos del 5% de los mismos representan lesiones malignas que, dependiendo del estudio histológico por biopsia, podemos diferenciarla en cáncer papilar de tiroides, cáncer folicular, anaplásico de tiroides, cáncer de tiroides poco diferenciado, cáncer medular o el linfoma primario de tiroides. Bien, epidemiológicamente los nódulos tiroideos son mucho más frecuentes en mujeres en una relación 4:1, es decir, por cada 4 mujeres afectadas hay un hombre, aumentando la prevalencia con la edad. La probabilidad de que un nódulo tiroideo solitario sea maligno es de solo el 5 al 6%. Estos suelen manifestarse principalmente como una tumoración en cara anterior de cuello, con o sin adenopatías regionales acompañantes que pueden producir síntomas compresivos como disfagia, disnea o parálisis del nervio laríngeo recurrente con voz bitonal. Esto último suele sugerir malignidad en la mayoría de los casos. Algunos de los factores de riesgo de malignidad ante un nódulo tiroideo es la aparición en menores de 16 años o en mayores de 45 años, sexo masculino, antecedentes de radioterapia de cabeza, cuello, mediastino en la infancia, un nódulo frío en la gamografía, antecedentes familiares de cáncer de tiroides, factores locales como un nódulo tiroideo mayor de 3 centímetros o de consistencia dura, ausencia del dolor, adenopatías acompañantes de crecimiento rápido o afectación del nervio laríngeo recurrente, que lo comentábamos anteriormente, que sugieren malignidad, que suele manifestarse como disnea o tos o cambio en el tono de la voz. Características ecográficas de malignidad, algunas de ellas tenemos la hipoecogenicidad, la hipervascularización en el ecodoppler y la presencia de microcalcificaciones. Repaso de gamografía tiroidea. Fíjense que cuando el nódulo es caliente significa que produce hormonas tiroideas en exceso y en general todos son benignos, por lo que no se haría o no se recomienda PAF en este caso. Por su parte, si los nódulos son fríos, esto quiere decir que no producen hormonas tiroideas, este sería susceptible a realizar una punción para diagnóstico histológico, por lo que la recomendación ante la presencia de un nódulo frío es la punción con aspiración con aguja fina, debido a que los nódulos fríos o isocaptantes, es decir, aquellos que no logran captar el radioiodo, son malignos con mayor frecuencia, por lo que la recomendación entonces en estos casos es realizar punción con aguja fina para diagnóstico histológico. Por otro lado, fíjense cómo al colorearlo no capta o no se produce una captación de color, por lo que hablamos de un nódulo frío. Y ojo con esto, la mayoría de los nódulos fríos son malignos con mayor frecuencia. Por otro lado, si las hormonas son normales, el nódulo será frío o isocaptante con toda probabilidad. La PAF en el contexto de un nódulo tiroideo es el método de mayor valor diagnóstico, pues permite diferenciar nódulos malignos de los benignos por estudio histológico. Algunas de las características patognomónicas histológicas de algunas lesiones malignas tenemos por lo menos los cuerpos de Samoma, típicas del carcinoma papilar. Las células de citoplasma granular con núcleo excéntrico y positivas para calcitonina y sustancia amiloide en el estroma que se tiñe con rojo congo son sugerentes del carcinoma medular. Algunos casos, por ejemplo, de nódulos tiroideos quísticos benignos, la punción con aspiración con aguja fina puede ser curativa debido a que permite la extracción de su contenido. La evaluación ecográfica de los nódulos tiroideos destaca que aquellas con características sólidas o mixtas son malignas con mayor frecuencia que aquellas, por ejemplo, líquidas. Algunos criterios ecográficos de benignidad en el contexto de un nódulo tiroideo visto por ecografía: tenemos nódulos quísticos con o sin focos
hiperecogénicos internos, un patrón empanalo espongiforme, nódulos múltiples muy pequeños o la presencia de nódulos marcadamente hiperecoicos. Por su parte, los nódulos hipoecoicos, microcalcificaciones intranodulares, calcificaciones coalescentes internas o samomatosas, bordes de la lesión mal delimitados, un nódulo sólido con sombra acústica fuera de los márgenes del mismo, diámetro anteroposterior de la lesión mayor que el transverso o un patrón de vascularización centrípeta e invasión vascular cuando se utiliza el Doppler, adenopatías asociadas e infiltración extraglandular son criterios ecográficos de malignidad en el nódulo tiroideo. En la imagen adyacente observamos dos cortes longitudinales de un tiroides en un paciente con bocio. En la imagen superior vemos una glándula de tiroides aumentada de tamaño, de forma globonosa, de contornos suavemente lobulados, de parénquima hipoecogénico heterogéneo sin imágenes de nódulos en su espesor. En la imagen inferior vemos un tiroides aumentado de tamaño, globuloso, de cortes lobulados, hipoecogénico heterogéneo que presenta nódulos sólidos en su interior de diferentes tamaños. En esta imagen se observa un nódulo tiroideo sólido isoecogénico. Recuerden que iso es igual, es decir, tiene la misma ecogenicidad que el resto del lóbulo. Fíjense cómo la escala de gris de la lesión, como del parénquima, es similar. A la derecha de la imagen tenemos un nódulo hipoecogénico, es decir, es mucho más oscuro que el resto del tejido tiroideo normal circundante. En este caso, con algunas calcificaciones gruesas, es decir, imágenes blancas de ubicación extrínseca superior derecha, que son estas que tenemos acá. Aquí tenemos un corte ecográfico longitudinal de un lóbulo tiroideo entre las cruces, sólido, hiperecogénico, bien delimitado, sin calcificaciones. Acá tenemos nódulos tiroideos quísticos, es decir, son anecogénicos, es decir, su interior es negro, debido a que el ultrasonido traspasa la estructura líquida sin generar ecos. Acá tenemos un nódulo tiroideo sólido quístico, es decir, mixto, rodeado por un halo hipoecogénico. Fíjense que la porción periférica del nódulo es sólida, isoecogénica, y el centro es líquida o anecogénica. Nódulos tiroideos sólidos con características de malignidad, acá uno marcadamente hipoecogénico que además presenta microcalcificaciones en la periferia típicas del carcinoma papilar. Nódulo tiroideo sólido que es mucho más alto que ancho, es decir, el diámetro anteroposterior es mayor al diámetro transverso. Un nódulo tiroideo sólido adyacente a la arteria carótida común que presenta contornos microlobulados, hipoecogénico y heterogéneo. Por último, un nódulo tiroideo sólido con microcalcificaciones en su interior y en la periferia. Hacemos hincapié en las microcalcificaciones, que son imágenes hiperecogénicas, es decir, blancas en el nódulo sólido, porque además de ser un criterio de malignidad, son típicas del carcinoma papilar, que es el carcinoma más frecuente del CA de tiroides. Se puede valorar el uso de la radiografía de cuello y de tórax para determinar la presencia de calcificaciones punteadas y finas sugerentes de cuerpos de samoma típico del carcinoma papilar. Las calcificaciones más densas sugieren carcinoma medular. Además, también nos sirve para valorar la desviación de la tráquea que se objetiva en la rayos X de cuello como una desviación de la columna de aire. Algoritmo de manejo del nódulo tiroideo. Fíjense, una vez que hemos determinado la presencia del nódulo tiroideo, ya sea por palpación o pruebas de imagen como la ecografía, debemos obtener los niveles de TSH en suero. Si es baja, se debe realizar una gammagrafía tiroidea para documentar la funcionabilidad que tiene el nódulo. Respecto a esto, un nódulo es hiperfuncionante, es decir, un nódulo caliente, muy raramente será maligno, por lo que en este caso la PAF no está indicada y se deberá estudiar la causa de la hiperfuncionabilidad como los adenomas tóxicos. Si la gammagrafía es fría, el riesgo de malignidad es alto, por lo que en este caso debemos estudiar esta posibilidad con una punción aspiración con aguja fina para análisis histológico. Si la TSH es normal o está alta, se asociará a un mayor riesgo de malignidad, por lo que en estos casos se debe realizar una ecografía a todos los pacientes con nódulos sospechosos, nódulos de gran tamaño en la ecografía o anormalidad radiológica. Fíjense, si el nódulo es menor de 1 centímetro y el paciente tiene características de benignidad, se deberá realizar seguimiento ecográfico por lo menos cada 6 meses y pruebas de función tiroidea cada 3 durante el primer año.
Por su parte, si el nódulo es mayor de 1 centímetro o menor de 1 centímetro y el paciente tiene características de malignidad, aquí sí vamos a realizar una punción de aspiración con aguja fina. Si el resultado es benigno, hacemos seguimiento ecográfico cada 6 meses y pruebas de función tiroidea cada 3 por lo menos en el primer año. Si la PAF arroja un resultado maligno o sospecha de proliferación folicular, aquí vamos a realizar cirugía. ¿Cuáles son las indicaciones entonces de cirugía? Nódulos con PAF subjetiva de malignidad, nódulos con PAF con resultado equívoco y factores que hacen sospechar de malignidad, nódulo frío con PAF con proliferación folicular y nódulos fríos con clínica subjetiva de malignidad. En el resto de los casos se realiza observación y se puede valorar el uso de la levotirosina y se repite la PAF periódicamente por lo menos el primer año. Algoritmo de manejo del nódulo tiroideo según el resultado de la PAF. Lo comentábamos anteriormente, si el resultado es maligno, la conducta es cirugía oncológica a través de una extracción total de la glándula tiroidea con tiroidectomía total. Si el resultado es benigno, se hace seguimiento ecográfico por lo menos el primer año. Si hay proliferación folicular y la gammagrafía es caliente, se debe realizar estudio para hipertiroidismo. Recuerden que una gammagrafía caliente es un tiroides hiperfuncionante. Si la gammagrafía es fría debido al alto riesgo de malignidad, se debe realizar una biopsia quirúrgica para estudio histológico de la muestra obtenida a través de una hemitiroidectomía con ismectomía. Si la PAF no es concluyente, se repite la punción de aspiración con aguja fina. Si persiste no concluyente y el paciente tiene factores de malignidad, se debe valorar el riesgo de malignidad a través de una muestra con biopsia quirúrgica a través de una hemitiroidectomía con ismectomía. Si no tiene factores de malignidad, se hace seguimiento ecográfico por lo menos el primer año. Ahora sí, entrando a patologías benignas, vamos a definir algunos términos de importancia clínica de las cuales radican algunas de las patologías tiroideas de la clase del día de hoy. Fíjense, con el término bocio se describe un aumento del tamaño de la glándula tiroides que de acuerdo a sus características, el bocio puede ser difuso, es decir, a expensas de un aumento global irregular de la glándula, y nodular, en la que se produce aumentos focales del tamaño tiroideo, dando lugar al desarrollo de nódulos. De acuerdo a la producción hormonal, el bocio puede ser no tóxico cuando cursa con valores de hormonas normales o bajas y tóxico o hiperfuncionante con aumento de la producción de hormonas tiroideas, específicamente de la T4 y de la T3. En el contexto de patologías benignas tenemos el bocio no tóxico, que puede ser difuso, donde encontramos el bocio simple, que puede ser endémico o esporádico, y la tiroiditis aguda, subaguda, de Quervain y de Hashimoto. El bocio tóxico, es decir, un crecimiento del tamaño de las glándulas acompañado de hiperproducción hormonal. Este puede ser difuso, como en la enfermedad de Graves-Basedow, y nodular, como el adenoma tóxico o el síndrome de Plumber, también conocido como bocio tóxico multinodular. En el contexto de patologías malignas tenemos los carcinomas, que de acuerdo al tipo histológico se clasifica en papilar, folicular, medular y anaplásico. Encontramos también los sarcomas, que pueden ser linfomas y fibromas, y los metastásicos, específicamente de mama, de pulmón y de riñón. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, a la palpación o a la exploración clínica, los bocios lo podemos clasificar en 3 grados. Grado 0, cuando no se logra palpar la glándula tiroides. Grado 1, cuando la glándula tiroides se palpa. Y 1A, cuando el bocio es palpable pero no visible con cuello en extensión. 1B, cuando el bocio es palpable y visible con cuello en extensión. Grado 2, cuando el bocio es visible con el cuello en posición normal. Y grado 3, cuando el bocio es grande y se logra observar a distancia. Iniciamos con el bocio simple, que forma parte de los bocios no tóxicos, el cual lo podemos definir como una hipertrofia o hiperplasia del tejido glandular tiroideo, no producido por procesos inflamatorios ni neoplásicos, que se expresa como una masa tumoral de evolución generalmente benigna. El bocio simple lo podemos clasificar en endémico y esporádico. Endémico cuando afecta más del 10% de la población de un lugar, secundario a déficit de yodo, siendo esta la segunda causa más frecuente de bocio en el mundo, más frecuentemente en regiones geográficas montañosas y lejanas del mar. Esporádico, que suele ser más frecuente en mujeres. Este bocio puede ocurrir de forma transitoria cuando mejoran los aportes de yodo, sobre todo si el déficit inicial era severo.
Entonces, importante hasta acá, el déficit de yodo es la causa más frecuente de bocio endémico en el mundo. El bocio esporádico puede deberse a múltiples factores, entre ellos hábitos alimenticios, ingesta de alimentos como los grelos, el repollo, la mandioca, administración de fármacos como el litio, que es el principal, los antitiroideos, la fenilbutasona o contrastes yodados, administración crónica de yodo, específicamente amiodarona, que es un antiarrítmico o expectorantes, y pacientes con hábitos alcohólicos crónicos. Clínicamente, el bocio simple se caracteriza por ser un bocio difuso que afecta de forma homogénea a toda la glándula de menor a mayor grado. Puede ser asintomático, sobre todo los pequeños, pasando desapercibido en la mayoría de los casos. Los síntomas típicos se desarrollan cuando produce compresión de estructuras vecinas, manifestándose como disfagia, disnea, tos y compromiso del retorno venoso que se acentúa al levantar los brazos, también conocido como signo de Pemberton, que se acompaña de mareo y síncope. La ronquera por compresión del nervio laríngeo recurrente es menos frecuente y en este contexto sugiere neoplasia. El diagnóstico se hace a través de la sospecha clínica. La procedencia de área endémica de déficit de yodo y la medición de niveles hormonales llevan al diagnóstico. Las hormonas tiroideas y la TSH, para ser considerada un bocio simple, deben ser normales. La ecografía se utiliza para la medición y control evolutivo del tamaño tiroideo y descartar la presencia de nódulos. Se realiza radiografía de tórax y cuello cuando hay sospecha de extensión intratorácica o compresión local para valorar la presencia de desviación traqueal y calcificaciones. Ante pacientes asintomáticos, el tratamiento consiste en la suplementación de yodo en la dieta, habitualmente mediante el consumo de sal yodada, siendo suficiente un aporte de 5 gramos al día. La corrección de este déficit reduce el tamaño del bocio difuso de manera progresiva, incluso pudiendo llegar a normalizarse en unos años. Si existen síntomas compresivos o bocio de gran tamaño o sospecha de neoplasia, se puede indicar tratamiento quirúrgico. Habitualmente se realiza una tiroidectomía total, es decir, extracción total de la glándula tiroides. Otra indicación de cirugía, tenemos el nódulo duro, fijo, de rápido crecimiento, un nódulo solitario en paciente con antecedente de radiación cervical, ronquera y adenopatía cervical, nódulo frío en la gammagrafía tiroidea, sólido, quístico, recidivante o con citología positiva y por razones estéticas. Algunas de las complicaciones que se producen debido al incremento del tamaño de la glándula tiroides es la compresión, sobre todo vascular, por la relación que tiene con las arterias del cuello, compresión traqueal y esofágica. También puede aparecer hemorragia intraquística que se manifiesta como dolor localizado, la estrumitis, que es la inflamación del tiroides cuando está afecto de bocio, y la degeneración maligna. En la nomenclatura médica, el sufijo itis denota inflamación, bien sea por causas infecciosas, radiológicas o inmunológicas. En el contexto de las patologías benignas tiroideas que cursan con inflamación, tenemos la tiroiditis aguda de causa infecciosa, la tiroiditis subaguda de Kervain y por último la tiroiditis de Hashimoto, también conocida como linfocitaria crónica, clasificándose principalmente por tiempo de evolución, causando alteraciones histológicas y en ocasiones funcionales. Iniciamos con la tiroiditis aguda, que es la infección bacteriana de la glándula tiroides, siendo este proceso poco frecuente por diferentes motivos. Uno es un órgano encapsulado con aislamiento anatómico del exterior, el ambiente de yodo y la red linfática y vascular profusa. Suele aparecer en mujeres entre 20 a 40 años sobre patología tiroidea previa, especialmente bocio multinodular. La tiroiditis aguda generalmente es precedida de una infección bacteriana en otra localización, como lo es el seno piriforme a ambos lados de la faringe o una infección respiratoria vecina. El germen que más frecuentemente se ha aislado es el Staphylococcus aureus, aunque puede ser producida por otras bacterias, especialmente gram positivos, hongos o parásitos. La clínica se caracteriza principalmente por dolor y tumefacción tiroidea, eritema y calor de la piel que recubre la tiroides, y sintomatología general de infección como lo es la fiebre y la leucocitosis. No olvidar, el síntoma predominante es el dolor intenso en la parte anterior del cuello que aumenta con los movimientos cervicales y que alivia con la flexión. El tratamiento indicado es antibiótico-terapia parenteral y tratamiento sintomático del dolor y de la fiebre. Normalmente de evolución favorable se resuelve una semana posterior al inicio del tratamiento. En caso de existir colecciones es necesario el tratamiento quirúrgico para drenarlas y se aconseja la realización de cultivo para identificación del germen responsable. Continuamos con la tiroiditis subaguda de Kervain, también conocida como tiroiditis granulomatosa de células gigantes,
que provoca la ruptura de los folículos tiroideos y liberación de la hormona tiroidea preformada, es decir, tanto de T4 como de T3, sin aumento de su síntesis producto de la inflamación que acompaña a la glándula tiroides. Esta inflamación generalmente es precedida de una infección respiratoria alta de origen viral, siendo esta la segunda causa más común de dolor en región tiroidea. Un cuadro que es muy frecuente en mujeres en torno a los 40 a los 60 años. Fisiopatológicamente, el mecanismo de la inflamación es la lesión de las células foliculares por linfocitos T citotóxicos que son estimulados por el antígeno viral, específicamente el coxsackievirus tipo A y tipo B, que es la causa más frecuente de infección respiratoria alta, cuando son fagocitadas por los macrófagos. Esta destrucción folicular provoca la liberación de hormonas preformadas, observándose inicialmente un hipertiroidismo de grado variable. Posteriormente se van agotando las hormonas circulantes pasando a un periodo de eutiroidismo y finalmente se observa un hipotiroidismo por depresión de estas hormonas circulantes de los depósitos con alteración tisular. La clínica de la tiroiditis de Kervain se discurre en 4 fases. Tenemos una fase previa que suele ser precedida de un proceso infeccioso de vías respiratorias superiores o un cuadro gripal manifestada por astenia, fiebre o malestar general. Luego tenemos la fase hipertiroidea, donde se manifiesta con dolor súbito e inflamación tiroidea, que típicamente se irradia hacia el ángulo mandibular, la región cervical lateral y posterior y hacia el oído. A la palpación, la glándula tiroides es muy dolorosa, se aprecia una glándula irregular y aumentada de consistencia. Luego tenemos la fase hipotiroidea, con la evolución entonces disminuye el dolor, aunque persiste la inflamación, y a la palpación se aprecia una glándula de consistencia dura. El dolor desaparece en un plazo de 3 a 6 semanas. Por último, tenemos la fase de recuperación, donde finalmente se produce una recuperación completa y espontánea tanto de la clínica como de la función tiroidea. En general, los cambios de la función tiroidea, es decir, el incremento inicial que se observa tanto de las hormonas T3 como de T4, solo se detectan por laboratorio, careciendo estas de expresión clínica, resolviéndose el cuadro en un plazo de 2 a 6 meses. El diagnóstico de la tiroiditis de Kervain se realiza constatando el cuadro clínico del paciente, las alteraciones analíticas de las hormonas tiroideas y la gammagrafía. Fíjense que inicialmente se observa un aumento de la BCG, que es un reactante de fase aguda de inflamación. Estos se reducen gradualmente con la evolución del cuadro y finalmente se normalizan. Las alteraciones de los niveles de hormonas tiroideas se observan de acuerdo a las fases descritas, es decir, inicialmente un hipertiroidismo y finalmente un hipotiroidismo. La gammagrafía en fase inicial muestra una captación de yodo muy baja o nula, menor del 2%. Con la evolución del cuadro se normaliza y luego se tiene una fase de hipercaptación que coincide con el hipotiroidismo y aumento de la TSH. Recuerden que la TSH es la que va a estimular a los folículos tiroideos y por esto en esta última fase hay hipercaptación. La PAF solo es necesaria en algunas ocasiones en las que haya duda diagnóstica. En caso de que llegue a realizarse, se va a observar células gigantes típicas de los granulomas. Es por ello que también esta tiroiditis es conocida como tiroiditis granulomatosa. Al ser una patología o una enfermedad autolimitada, su tratamiento es sintomático con reposo y analgésicos, específicamente los AINES, para el cual se utiliza el ácido acetilsalicílico a una dosis de 2 a 4 gramos diarios. No tiene acción específica sobre la inflamación, pero en muchos casos alivia el dolor. Los corticoides se emplean en caso de que no responda al tratamiento anterior o la clínica del paciente sea muy intensa. Esta no parece modificar el curso de la enfermedad, por lo que el paciente cura espontáneamente, pero reduce notablemente las manifestaciones o el dolor. Si el dolor se reduce significativamente y de forma rápida, esto pudiese confirmar el diagnóstico de tiroiditis de Kervain. En pacientes con hipertiroidismo y tirotoxicosis puede utilizarse un beta bloqueante, específicamente el propanolol, a dosis de 20 a 40 miligramos cada 6 horas. La tiroiditis de Hashimoto, también conocida como tiroiditis linfocítica crónica, que es una enfermedad autoinmune, órgano específica del tiroides, caracterizada por un bocio difuso, una infiltración linfocítica y la identificación de anticuerpos tiroideos específicos. Esta puede presentarse como una enfermedad nodular tiroidea o como un nódulo dominante con abundantes células de Hürtel. Epidemiológicamente, hoy en día es uno de los desórdenes tiroideos más frecuentes, con una incidencia de 70 casos por cada 100.000 habitantes. Ocurre a cualquier edad, aunque con una mayor incidencia en torno a los 40 a 50 años.
La función tiroidea al diagnóstico es variable, aproximadamente el 44% de los pacientes presentan hipotiroidismo subclínico o clínico, siendo esta la causa más frecuente de hipotiroidismo en áreas donde la ingesta de yodo es suficiente. 52% presentan eutiroidismo y un pequeño porcentaje de solo 4% hipertiroidismo clínico o subclínico. En este último caso, la fase de hipertiroidismo es transitoria y se conoce con el nombre de hashitoxicosis y se debe a la liberación incontrolada de hormona tiroidea almacenada durante la fase inflamatoria de autolesión. Fisiopatológicamente, el primer paso que debe ocurrir es la activación de los linfocitos CD4 específicos para antígenos tiroideos. Hay varias teorías que explican esta activación. Uno, tenemos la infección vírica o bacteriana que contengan proteínas similares a las tiroideas o la expresión de complejos mayores de histocompatibilidad o HLA por sus siglas en inglés en las células tiroideas. Bien, entonces los CD4 activados estimulan a los linfocitos B que segregan los anticuerpos tiroideos e infiltran el tiroides. Cuando esta infiltración es predominantemente de células T, aumenta la expresión tanto de factor de necrosis tumoral como de interleuquina 2 y expresión del receptor FAS en las células foliculares tiroideas. Esto entonces activa un mecanismo de citotoxicidad mediada por macrófagos y linfocitos T CD8 específicos contra la tiroglobulina. Se produce entonces una depresión progresiva de células tiroideas que son reemplazadas gradualmente por infiltración de células mononucleares y fibrosis. Esto provoca entonces un defecto en la síntesis de hormonas tiroideas que lleva a un aumento de la TSH. Clínicamente cursa con un aumento difuso, progresivo y simétrico, no doloroso de superficie irregular o nodular a la palpación, de consistencia aumentada. Puede variar de tamaño de forma periódica y con una evolución progresiva llegará a atrofiarse. En algunas ocasiones puede presentarse molestias locales, pero lo habitual es que sea asintomático. Su evolución es crónica, el hipotiroidismo es la alteración funcional habitual. En ocasiones, sobre todo en fases iniciales, puede presentarse o producirse un hipertiroidismo que suele ser transitorio. En el diagnóstico, la TSH suele estar elevada debido al hipotiroidismo funcional que sufre la glándula. La detección de los anticuerpos antitiroideos positivos es suficiente evidencia para etiquetar el proceso como tiroiditis de Hashimoto. Los anticuerpos antiperoxidasa o TPO son los más sensibles y se encuentran elevados en un 90% de los casos. La PAF es de utilidad ante dudas diagnósticas y muestra la presencia de infiltrado linfocitario, como se observa en este corte histológico de un folículo tiroideo. El tratamiento radica en dar levotirosina como tratamiento sustitutivo en los casos que cursan con hipotiroidismo clínico. La dosis de levotirosina recomendada en el tratamiento del hipotiroidismo clínico es variable y oscila entre 1 a 4 microgramos por kilogramo día. El tratamiento quirúrgico se reserva para casos que no responden al tratamiento hormonal, cuando existan síntomas compresivos o sospecha de malignidad. Pasamos ahora al bocio tóxico difuso, también conocido como enfermedad de Graves, en la que se producen anticuerpos, específicamente el TC, el TCAB, el T2H, el TB2, el TRAP y el TRAC, que se unen al receptor tiroideo y producen activación del mismo, efecto conocido como TH-like, apareciendo crecimiento de la glándula tiroides acompañada de un incremento en la producción de hormonas tiroideas, específicamente T3 y T4. Esta es una patología autoinmune en la que se producen anticuerpos o inmunoglobulinas estimuladoras del tiroides que se unen al receptor, aumentando entonces la producción de hormonas tiroideas, por lo que el principal autoantígeno de la enfermedad de Graves es el receptor de TSH. La tiroiditis de Hashimoto, el ataque inmunológico es típicamente destructivo, a diferencia de la estimulación que desencadena la enfermedad de Graves al hacer contacto con el receptor de TSH. Epidemiológicamente, la enfermedad de Graves es la causa del 60% de los hipertiroidismos. Su etiología es autoinmune, pudiendo asociarse a otras enfermedades autoinmunes, siendo más frecuente en mujeres y con predisposición familiar. Se relaciona con HLA, DR3 y B8, siendo frecuente en la tercera o cuarta década de vida. Algunos de los agentes que pueden llegar a desencadenar un ataque de Graves es el estrés, el embarazo o la terapia con hormona tiroidea. La enfermedad de Graves se caracteriza por tres expresiones clínicas: la derivada del hipertiroidismo, la oftalmopatía que está presente en el 25% de los pacientes y la dermopatía caracterizada por mixedema pretibial.
La clínica derivada del hipertiroidismo se caracteriza por síntomas como nerviosismo, depresión, temblor, palpitaciones, intolerancia al calor y pérdida de peso. Signos como un bocio difuso en la que puede ocultarse un soplo o parpadearse un tril, taquicardias y arritmias, siendo la más frecuente la fibrilación auricular acompañada de hipertensión arterial. El receptor de TSH se expresa fundamentalmente en la glándula tiroides, pero también en adipocitos y fibroblastos de los músculos retrooculares, por lo que la oftalmopatía de Gray se debe al aumento del tamaño del tejido retroocular por estimulación inmunológica. Además de los signos propios del hipertiroidismo, como lo es la retracción palpebral y la mirada fija, se presenta un esoftalmo por alteración de la motilidad ocular con estrabismo y diplopía, quemosis, edema periorbitario, úlceras corneales e incluso atrofia óptica. Este suele ser independiente del curso del hipertiroidismo, pudiendo cursar con hormonas tiroideas normales. El mixedema pretibial se caracteriza por placas pruriginosas de piel hiperpigmentada, elevada y engrosada, con aspecto de piel de naranja en región pretibial que son indoloras. Para finalizar, tenemos la crisis tirotóxica o tormenta tiroidea, que es un cuadro poco frecuente y muy grave que se caracteriza por una clínica de hipertiroidismo muy exagerada en pacientes con un hipertiroidismo no tratado de larga evolución y que se manifiesta a través de la triada de alteraciones del sistema nervioso central, fiebre mayor de 40 grados centígrados acompañado de taquicardia. Bien, si la sospecha clínica es elevada, es recomendable la determinación simultánea de TSH, T4 y T3 libre, en la que se demuestran niveles indetectables de TSH por debajo de 0.01 unidades internacionales litro y concentraciones elevadas de T4 y T3 libre. En el hipertiroidismo subclínico, las concentraciones de hormonas periféricas es normal y la de TSH es menor de 0.01. En el hipertiroidismo incipiente puede aparecer una T3 toxicosis, es decir, elevación de T3 libre, con T4 libre dentro de los límites normales y TSH menor de 0.01. En el caso del hipertiroidismo franco, tanto la T4 libre como la T3 libre se encuentran elevadas y la concentración de TSH disminuida, menor de 0.01 unidades internacionales debido al feedback negativo que ejercen las hormonas tiroideas sobre la hipófisis. Los anticuerpos antiperoxidasa y antitiroglobulina están elevadas, de manera que la presencia de los mismos es subjetiva para hipertiroidismo por enfermedad de Graves. De manera que en un paciente joven, más clínica de hipertiroidismo, más bocio difuso y esoftalmo con TSH indetectable y T4 elevada son suficientes para el diagnóstico de enfermedad de Graves. En el hipertiroidismo por enfermedad de Graves existen tres modalidades de tratamiento que radican en el uso de los fármacos antitiroideos, el radioiodo 131 y por último la cirugía. Dentro de los fármacos antitiroideos encontramos el carbimazol, el metimazol y el PTU o propiltiouracilo, que inhiben la síntesis de hormonas tiroideas. Además, por ejemplo, el PTU inhibe la conversión periférica de T4 a T3 libre. Estos fármacos no son activos hasta pasada 1 a 2 semanas del tratamiento debido a la existencia de hormona preformada. La duración del mismo es aproximadamente de 12 a 18 meses. Las dosis orientativas de metimazol se da una dosis de inicio de 10 a 20 miligramos hasta controlar el hipertiroidismo. Luego se continúa con una disminución progresiva hasta dosis de mantenimiento que es de 5 a 10 miligramos. El PTU, la dosis de inicio es de 50 a 150 miligramos 3 veces al día hasta controlar el hipertiroidismo. Luego se continúa con una disminución progresiva hasta dosis de mantenimiento que es de aproximadamente 50 miligramos 2 a 3 veces al día. Se considera que un paciente está en remisión cuando permanece eutiroideo, es decir, con niveles de hormonas tiroideas tanto T3 como T4 normales durante un año después de finalizar el tratamiento. Y un 50 al 60% de los pacientes permanecen en remisión a los 5 hasta 6 años del tratamiento. Las indicaciones para el uso de fármacos antitiroideos: tenemos riesgo quirúrgico elevado, pacientes ancianos, esperanza de vida limitada, antecedentes de radioterapia o cirugía cervical previa, oftalmopatía de Graves moderada a severa y dificultad de acceso a equipo quirúrgico con experiencia en cirugía tiroidea. Las contraindicaciones para el uso del mismo, los principales motivos que contraindiquen el uso de estos fármacos son los efectos adversos graves previos a dichos fármacos, como la agaranulocitosis, que es muy grave y obliga a interrumpir el tratamiento. Esta aparece de forma brusca, de ahí que los controles leucocitarios sean frecuentes y sean muy útiles para el seguimiento del uso de los mismos.
La neutropenia o alteración de la función hepática, en el que se suele observar con transaminasas más de 3 veces el límite superior de la normalidad, es también uno de los efectos adversos más severos asociados al uso de estos fármacos. Respecto al tratamiento con radioyodo 131, se debe considerar el tratamiento previo con beta bloqueantes y con fármacos antitiroideos para obtener el eutiroidismo. Esto fundamentalmente en pacientes con riesgo elevado de desarrollar complicaciones con el empeoramiento de su hipertiroidismo. Por ejemplo, en pacientes muy sintomáticos con una T4 libre 2 veces el límite superior de la normalidad. Los antitiroideos recomendados son el metimazol o carbimazol, que se debe suspender de 3 a 5 días antes de la administración del radioyodo y se deben reiniciar 3 a 7 días después, disminuyendo progresivamente en 4 a 6 semanas. La dosis utilizada de radiación está entre 10 a 15 MSI en una sola dosis hasta lograr el hipotiroidismo, que es el objetivo de este tratamiento. Con el uso del radioyodo se debe retrasar la concepción en mujeres hasta 6 meses después del tratamiento y los varones deben esperar hasta 3 a 4 meses para embarazar a una mujer. En mujeres en periodo de lactancia se debe retrasar el tratamiento hasta 6 semanas después de la finalización de la misma. Las indicaciones del radioyodo para el uso de la enfermedad de Graves: tenemos mujeres con deseo gestacional en el futuro después de 6 meses tras el tratamiento, riesgo quirúrgico elevado, cirugía o radioterapia cervical previa, contraindicación para antitiroideos y dificultad de acceso a equipo quirúrgico con experiencia en cirugía tiroidea. Las contraindicaciones para el uso del radioyodo: tenemos niños y adultos jóvenes, embarazadas y bocio tóxico, sobre todo el multinodular. En el contexto de la cirugía, siempre que sea posible, se debe obtener el eutiroidismo prequirúrgicamente con antitiroideos antes de la intervención para prevenir el hipertiroidismo perioperatorio o tormenta tiroidea. El tratamiento quirúrgico consiste en la tiroidectomía total. La recidiva del hipertiroidismo tras la cirugía en manos expertas es inferior al 6%. A diferencia de la tiroidectomía subtotal, que tiene una tasa de recidiva de hipertiroidismo mayor, por lo que actualmente está en desuso. Esta cirugía está indicada en hipertiroidismos graves con bocios muy grandes o síntomas compresivos, o cuando coexisten nódulos fríos en la gamografía de alta sospecha o con malignidad confirmada. También está indicada en casos de fracaso o incumplimiento o mala tolerancia o contraindicación a los antitiroideos, si la paciente está embarazada o rechaza el radioyodo o hay contraindicación para su uso. La tiroidectomía requiere entonces normalizar la función tiroidea con antitiroideos de síntesis durante 4 a 6 semanas y posteriormente se suspenden. Entonces se añade el Lugol unos días debido a que este reduce el sangrado operatorio por disminución de la vascularización de la glándula, además de bloquear la liberación de hormonas tiroideas. Por último tenemos los betabloqueantes, específicamente el propanolol, que mejoran las manifestaciones adrenérgicas y reducen de cierta medida la conversión periférica de T4 a T3 y siendo útil en el tratamiento coadyuvante hasta que son efectivos los antitiroideos o radioyodo o en la crisis tirotóxica. Bien, en esta diapositiva observamos las diferentes fases por las que pasa la glándula tiroides previo a la cirugía. En la imagen de la izquierda tenemos una glándula hiperplásica, agrandada, roja, congestiva, que se desgarra y sangra fácilmente. Una vez que se inicia el tratamiento con el PTU, existe mayor incremento de forma paradójica de la glándula debido al efecto estimulador que tiene el PTU en fase inicial, donde observamos mayor congestión y esta se desgarra y sangra con mucha mayor facilidad al pinzarla quirúrgicamente. Después del tratamiento con el PTU y más yoduro, se observa una glándula reducida de tamaño, pálida y firme, que no se desgarra y no sangra fácilmente al pinzarla quirúrgicamente. Hola, soy el doctor José León Tapia González. Por petición del profesor Carlos Nieves voy a comentar las siguientes 3 diapositivas que corresponden al tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Graves-Basedow. En esta primera lámina podemos observar que lo común en ambos casos es el aumento bilateral macroscópicamente evidente y clínicamente evidente de la glándula tiroides, que coincide perfectamente con lo que se describió con respecto a la fisiopatología de la enfermedad de Graves. En esta otra diapositiva podemos observar el detalle quirúrgico del parénquima tiroideo, evidenciándose
que el aumento volumétrico es una constante para los lóbulos tiroideos de ambos lados. Finalmente, acá podemos observar las piezas operatorias obtenidas de las tiroidectomías totales realizadas a estos pacientes. Recordemos que cuando se trata de tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Graves-Basedow, la tiroidectomía total es la norma. Acá, en el caso 1, se hace evidente que el bocio es totalmente difuso, abarca tanto el lóbulo tiroideo del lado derecho como el lóbulo tiroideo del lado izquierdo, con un discreto predominio a favor del lado derecho. En el contexto del caso 2, podemos observar que también existe un predominio más que evidente del lóbulo tiroideo derecho sobre el lóbulo tiroideo izquierdo. Sin embargo, es apreciable el hecho de que ambos lóbulos están comprometidos desde el punto de vista fisiopatológico. Bien, pasamos ahora al bocio multinodular tóxico, también conocido como enfermedad de Plummer, que es la causa más frecuente de hipertiroidismo en ancianos, siendo más frecuente en mujeres, y se caracteriza por un aumento asimétrico e irregular de la glándula. Clínicamente, el bocio puede permanecer estable o presentar un crecimiento progresivo. En ocasiones los nódulos pueden presentar crecimiento rápido secundario a hemorragia, lo que además genera dolor y síntomas compresivos, manifestándose con atragantamientos, tos crónica y disnea que varía con la posición cervical. Los síntomas de hipertiroidismo suelen ser menos floridos que en la enfermedad de Graves, por lo menos la oftalmopatía y el mixedema, pudiendo predominar los síntomas cardiovasculares, en particular la fibrilación auricular, es decir, la arritmia, lo que se atribuye a la mayor edad de los pacientes. Y por lo general el bocio es multinodular y puede ser de localización retroesternal. El diagnóstico se realiza a través de la clínica de la determinación de los niveles hormonales de T3 y T4 y la ecografía. En el bocio multinodular tóxico, inicialmente hay zonas tiroideas hiperfuncionantes, en este caso la TSH está reducida, pero las hormonas tiroideas pueden estar normales. Progresivamente las zonas hiperfuncionantes se convierten en autónomas y aparece un aumento de hormonas tiroideas tanto T3 como T4, a pesar de la supresión de la TSH que es indetectable. Por su parte, la ecografía es útil para medición del tamaño del bocio y determinar si existen nódulos dominantes. En caso de que haya nódulos mayores a 1 centímetro o aparecen microcalcificaciones o hipervascularización en el ecodoppler, se recomienda la realización de PAF para descartar malignidad. En caso de que llegase a realizarse una gammagrafía tiroidea, se va a observar un bocio multinodular con zonas hipocactantes que alternan con otras hipercactantes. El tratamiento del bocio hipo o eutiroideo consiste en la supresión farmacológica de la producción de TSH mediante la administración de levotirosina. Se considera que este tratamiento es eficaz cuando se reduce o se detiene el crecimiento del bocio haciéndose seguimiento clínico, analítico y ecográfico cada 6 a 12 meses. En el bocio multinodular tóxico se prefiere el tratamiento quirúrgico mediante la tiroidectomía total. La eficacia del iodo radioactivo es menor que para la enfermedad de Graves, por lo que se realiza en casos inoperables o en pacientes que rechazan la cirugía. Culminamos con patologías benignas con el adenoma tóxico, siendo este el resultado de una hiperplasia focal de células tiroideas que actúan de forma independiente a la regulación por la TSH. Representa el 5% de los nódulos, apareciendo en personas más jóvenes, habitualmente entre los 20 y los 40 años, y característicamente el hipertiroidismo no aparece hasta que el nódulo mide más de 2.5 a 3 centímetros. Clínicamente, por lo general, se manifiesta como un nódulo visible, único, de gran tamaño sobre una glándula por lo demás normal. A la palpación es liso, bien definido, firme y no adherido a estructuras profundas. Y las manifestaciones clínicas del hipertiroidismo asociado son más leves que en la enfermedad de Graves, sin que aparezcan las manifestaciones típicas de dicha enfermedad, como lo son la oftalmopatía o el mixedema. En líneas generales, el adenoma tóxico muy rara vez cursa con malignidad o evoluciona hacia una patología maligna.
El diagnóstico del adenoma tóxico se alcanza con la detección de las hormonas tiroideas. Fíjense cómo la TSH es indetectable y la T3 y la T4 libre están elevadas, siendo esta la causa más frecuente de T3 toxicosis. La ecografía, que es la prueba de imagen de elección, pues permite demostrar la presencia de un nódulo único, y la gammagrafía tiroidea con TNS99, que permite demostrar un nódulo hipercaptante único con supresión del resto de la glándula. En el hipertiroidismo por un adenoma tóxico existen principalmente dos modalidades de tratamiento. Tenemos el uso del radioiodo 131 y la cirugía. En el caso del uso del radioiodo 131 se debe considerar el tratamiento previo con beta bloqueantes y con fármacos antitiroideos para obtener el eutiroidismo, fundamentalmente en pacientes con alto riesgo elevado de desarrollar complicaciones con el empeoramiento de su hipertiroidismo. La dosis utilizada está entre 10 a 20 radiaciones en una sola dosis. En el caso de la cirugía, siempre que sea posible, se debe obtener el eutiroidismo prequirúrgicamente, similar a la enfermedad de Graves, con antitiroideos por el elevado riesgo de tormenta tiroidea si no se consigue el eutiroidismo previo. Si no es posible usar antitiroideos porque existan contraindicaciones, se pueden utilizar los beta bloqueantes o los corticoides. No se recomienda la utilización de iodo preoperatorio en esta situación. La cirugía recomendada en el adenoma tóxico es la hemitiroidectomía ipsilateral, es decir, resección del lado de la glándula tiroides donde se encuentre el adenoma. Se puede considerar también la tiroidectomía total solo si existe ecográficamente nódulos en el hemitiroides contralateral. Terminamos entonces con patologías benignas, enfermedades muy específicas y con clínicas sugerentes, como la enfermedad de Graves. La ecografía y la determinación de los valores de hormonas tiroideas y TSH son fundamentales para dar con un diagnóstico correcto. Culminamos entonces con este pensamiento que me gusta repetir de un profesor de la Cátedra de Anatomía de la Universidad de los Andes: sean la antorcha del conocimiento en el bosque de la ignorancia. Soy el Dr. Carlos Nieves y esto fue Patologías Benignas de la Glándula Tiroides.